Señor, aumenta mi fe. Porque queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Vamos a leer la palabra y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Hermanos, el versículo 18 comienza de esta manera. El origen de Jesucristo fue de esta manera. La genealogía que se menciona en los versículos anteriores es la de José. ¿Cómo llega a ser la misma de Jesús, que es el Hijo de Dios? Según la ley mosaica, que está en Deuteronomio capítulo 21, Jesús es considerado legalmente como su hijo. José es el padre legal de Jesús, y es así como el Señor Jesús es parte de la genealogía de José. Hermanos, Dios no puede ser hecho por el hombre, solamente puede ser acogido. José, que en hebreo significa Dios añada, entra en la generación del Hijo de Dios a través del acto de fe y acepta la añadidura de Dios, don realizado en la Virgen María, la humilde hija de Sión. Hermanos, José es figura de todo creyente que, por ser demasiado grande para bastarse a sí mismo, se mantiene abierta o abierto a un misterio, y su misterio es el mismo de Dios. Hermanos, Jesús es el descendiente legítimo del rey David, gracias a José, pero que no tiene otro padre que Dios mismo, que puede esperar al Mesías, o se puede esperar al Mesías en la infinidad del tiempo, pero inútilmente. En efecto, Él ya ha venido. El don ya ha llegado para Israel y para los paganos. Esta es la óptica del apóstol San Mateo. La cuestión es cómo acogerlo. Para la iglesia primitiva, el origen del Señor Jesús, hijo de la Virgen María, era algo indiscutible. Por eso el apóstol San Mateo
que se dirige a los a creyentes no trata de demostrar nada. Se contenta con recordar que Dios ya había previsto que su hijo estuviera arraigado en la descendencia del rey David. Seguimos leyendo el versículo. Dice, su madre, María, estaba desposada con José. Hermanos, los desposorios, literalmente según la tradición judía, se consideraban los consagrados, que era un compromiso de unión matrimonial con los efectos jurídicos y morales del verdadero matrimonio, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 20. De hecho, hermano que me escuchas, la infidelidad de una mujer desposada se castigaba con la lapidación, y lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 22. Al cabo de un año o más, se celebraba el matrimonio con la conducción de la esposa a la casa del esposo. En el pueblo judío, esta situación daba ya los derechos de la vida conyugal, solamente que la mujer seguía viviendo en casa con su padre y bajo su autoridad, porque toda mujer debía pertenecer a un hombre, ya fuera su padre, ya fuera su esposo, o ya sea su hijo, en caso de que fuera viuda. De modo que José tenía que llevarla a su casa para que comenzase a estar bajo su tutela. Le corresponde a José acogerla. Al decirle sí a ella, le dice sí al don de Dios. Al entrar en comunión con ella, acepta al mismo Dios que a través de ella entró en la humanidad. Seguimos leyendo el versículo y dice, y antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Hermanos, aquí se subraya que José no tiene que ver con el nacimiento de Jesús. No lo ha engendrado él, sino el mismo Dios, a través de la Virgen María. José acoge al Hijo de Dios al acogerla a ella. Lucas capítulo 1 narra la manera en que quedó encinta. El apóstol San Mateo dice sencillamente que se encontró encinta. Es la sorpresa más desconcertante y espléndida, humanamente imposible, que puede tener una criatura. Concebir al inconcebible. Concebir a su creador. Hermanos, estas son frases escuetas, casi tímidas, que osan deshojar el misterio de María, la mujer virgen, a través de la cual la vida de la tierra sube hasta Dios para ofrecerse como un obsequio. Un enviado atraviesa la noche y dialoga con palabras calladas, sugerencias de un mundo abierto a presencias activas de Dios. Solo cae la palabra de Dios, que la eligió entre todas las mujeres. Hermanos, la gracia de Dios se sitúa inmediatamente en un plano con el cual nadie jamás soñó. El sustantivo espíritu, con E mayúscula, significa vida. El sustantivo santo significa de Dios. Por lo tanto, hermano que me escuchas,
La vida de Dios es el amor recíproco entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Hermanos, María no es estéril como las matriarcas de Israel. Su virginidad, que es la incapacidad confesada de producir el don, es puro deseo de acogerlo. El deseo no produce nada, pero puede acogerlo todo. Es ese vacío absoluto que solo es capaz de contener el don absoluto como don. Esta virginidad de María es como una garantía de la alianza nueva que Dios pacta con la humanidad. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, nacido de Dios en la eternidad. También es, en toda su persona, el Hijo de María y el portador de su herencia humana, que desborda ampliamente el campo de la carne, de la sangre y de los cromosomas. Su concepción en María es el fruto del acto de fe en el que María se comprometió por entero. Ella era solo de Dios y nunca podría ser de otro, sino solo suya. Y el versículo 19 dice, su marido José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Hermanos, todo parece indicar que fue María la que informó a José, quien comprende que el anuncio a María presagia mucho más que dar a luz a un niño, y piensa que no debe entrometerse, pero no ve cómo retirarse sin perjudicar a la Virgen María. Hermanos, José, como hombre justo, quiere cumplir la ley mosaica y piensa separarse de María, pero en vez del divorcio público, decide abandonarla privadamente, lo que constituía el procedimiento normal, según la ley mosaica. La podía denunciar y hacer lapidar, o la podía divorciar sin hacer ruido, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 24. Por lo visto, había optado por el segundo camino. Por eso es justo. Es decir, quiere cumplir con la ley mosaica, pero sin usar de todo su rigor, sino de la manera más humanitaria posible. El Evangelio nos muestra hasta qué punto era justo el patriarca, con una justicia que iba más allá de la letra de los preceptos, pues repudiarla en secreto significaba o equivalía a dejar a María libre de los compromisos de desposada. José, como no podía penetrar el misterio de Dios, determinó dejarla. San José no duda de la virtud de su esposa, la Virgen María, porque el verbo difamar significa exponer a una difamación y no denunciar, como traducen algunos que imaginan a José dudando de la fidelidad de María. José sabe que el don no le corresponde,
Por ello, siente la tentación de retirarse ante esa sensación de duda, como la que él podría estar experimentando. Lo más lógico sería comenzar un proceso jurídico contra María ante los ancianos de la ley de Moisés, la cual establecía que la mujer debería ser castigada con la muerte. Aunque todo parece indicar que en este momento no se podría aplicar la ley mosaica, porque María ya estaba encinta. Por supuesto, María sería expuesta a una humillación terrible que la dejaría marcada para el resto de su vida. José amaba de verdad a María y no deseaba hacerle ningún daño. José tenía que resolver un verdadero dilema. ¿Qué hacer? ¿Cómo podía María haberle sido infiel? Pero, ¿por qué inventarse una historia como la concepción por el Espíritu Santo para justificarse si sabía de antemano que nadie se la iba a creer? Finalmente, José creyó que lo más conveniente sería darle una carta de divorcio y despedirla discretamente. Era la única forma que encontró para combinar la justicia con la misericordia. Él pone en práctica lo que dice Proverbios capítulo 10. El amor cubrirá todas las faltas. Hermanos, en José pudo más el amor que el honor. Vamos a pedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas para el celestial te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi
fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.